Bueno, tenemos aquí la lista de todos los impuestos nuevos que fueron aprobados, muchos también que no fueron aprobados, que se quitaron finalmente, como a las colegiaturas, como a las hipotecas. Pero más allá de esto, ¿cómo queda el Senado? ¿Cómo queda la izquierda? Aparentemente hay un intento del PAN de exhibir un acuerdo entre el PRI y el PRD. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo quedan las cosas? Cuéntanos. Bueno, lo que hubo fue una negociación política transparente de cara a la gente, como ocurre en cualquier parlamento. La iniciativa que fue presentada originalmente por parte del gobierno federal traía muchos contenidos que en principio hemos venido planteando nosotros, que se graben acciones en bolsa, que se pague por dividendos, que se quitara el régimen de consolidación, o digamos que se quitaran los huecos que permitían los abusos, que se eliminaran los privilegios. Todo este tipo de temas que de salida venía en la iniciativa, generaron una suerte de llamado en el cual, en la revisión que hicimos nosotros como partido, implicó primero revisarla, después quitarle cuestiones que nos parecía que no venían a consideración, que no tenían por qué estar, lo que tú comentabas, el pago de impuestos a colegiaturas, el pago de impuestos a vivienda como patrimonio de la gente. Lo fuimos quitando, lo fuimos suprimiendo, y en un proceso de diálogo político llegamos a una votación que estoy convencido que fue positiva y a que ahora habrá que darle seguimiento. Ahora, hubo aspectos polémicos como el IVA en la frontera, se homologa, esto puede llevar incluso, hemos conversado con muchos sectores productivos allá en la frontera, a amparos, van a ir hasta las últimas consecuencias. Eso también es una medida bastante impopular, digamos. Bueno, yo creo que el tema de los impuestos regularmente no son populares, pero si se le ve solamente el lado de lo que es la carga fiscal, a mí me parece que lo que hay que ver es lo que necesita este país. Este país necesita recursos para financiar infraestructura, necesita recursos, gasto público para financiar hospitales, necesita gasto público para financiar educación, necesita gasto público para combatir la desigualdad. Entonces a mí me parece que una reforma hacendaria hay que verla en integral. Se logra tener recursos especialmente de nichos que no pagaban impuestos suficientes, y ahora habrá que canalizarlos ahí donde hay necesidades. Una de las críticas más grandes es que no se amplía la base tributaria. Siguen siendo los mismos contribuyentes pagando más. Que yo tengo algunos claroscuros en eso. Hay un cambio en el régimen de pequeños contribuyentes que, desde mi punto de vista, abre la oportunidad para empezar a involucrar progresivamente a una importante parte de la sociedad que hoy está en la parte del sector informal. ¿Qué es lo que se está planteando? Que a través de un nuevo esquema, a través de nuevas tecnologías, a través de aplicaciones electrónicas accesibles, a través de teléfonos celulares, pues la gente genere confianza respecto a involucrarse en el sistema formal, a acceder a créditos de financiamiento, a involucrarse en un sistema de seguridad social. Creo que en eso hay un planteamiento de avance, y te subrayaría, sí se pone en la reforma que paguen los que no venían pagando impuestos, que son muchos de los grandes consorcios. Ahora, ¿conoce usted los números? Ha trabajado mucho en ello desde la Secretaría de Hacienda. Ya hablando más allá de los impuestos, del paquete fiscal, es decir, tenemos un presupuesto de 4.5 billones de pesos, histórico. Sin embargo, la recaudación se quedó corta finalmente, o sea, no llega a ser ni el 50%, pues ya quisiéramos, o sea, se quedó muy corta incluso. Bueno, se incrementa la recaudación algo, tal vez no un monto mucho más trascendente. Es un esfuerzo que, si de por sí es complejo para muchos de los actores y recibe críticas, tiene un complemento en la parte de déficit que también hay que tener. Eso fue muy criticado, con mucha contemplación, con mucho cuidado para que no se cometan los errores del pasado. Y me parece que aquí lo más importante no es solamente ver la parte de los ingresos. Cuando yo te comento la parte del gasto o la parte de infraestructura, etcétera, yo creo que hay un eje toral que tenemos que tener en esta reforma hacendaria como un principio indispensable. Pero ¿cómo cuidar eso si está en manos de los diputados también? Vaya, el presupuesto de egresos estará ya discutiéndose. Bueno, pero hay, digamos, condiciones en el propio anteproyecto de presupuesto que ya trae una mayor inversión en infraestructura, una mayor inversión en la parte de educación. Pero lo que me quiero quedar es, independientemente de lo que decidan los diputados, lo que tenemos que garantizar es que haya transparencia en cómo se ejecute el gasto. Lo que tenemos, y fue gran parte de la discusión que tuvimos en el Senado, le metimos todo un capítulo, digamos, que lo que busque sea rendición de cuentas, fiscalización, es garantizar que por primera vez, si tenemos una reforma hacendaria, lo que pongamos sobre la mesa no es cómo generamos más ingresos, sino cómo garantizamos que la gente, los ciudadanos,
puedan verificar cómo se está gastando o cómo se está ejecutando el gasto público. Eso me parece que es indispensable y creo que es en la parte que hay que elaborar. Hoy que terminábamos la discusión, yo convocaba a los distintos grupos a que se cierra solamente un capítulo que es la aprobación de la parte de los impuestos, vendrá la parte del gasto, pero el gran debate es el sistema de fiscalización, el combate a la corrupción, la agencia que está pendiente en el Senado de la República y que con estos instrumentos más los de transparencia, autonomía, el IFAI, pues nos permitan darle al ciudadano una reforma hacendaria que busque combatir la desigualdad, pero sobre todo instrumentos para que los ciudadanos hagan un escrutinio del gasto público. Sigue siendo un presupuesto petrolizado en gran medida. Sin duda alguna, porque no hemos logrado dar una transformación. Creo que va en el camino correcto. Seguimos, hubo ajustes en la propia discusión de la Cámara de Diputados, ellos tomaron sus decisiones, pero ahí donde recortaban impuestos, cubrían con incrementos en el precio del barril del petróleo. Es decir, me parece que todavía seguimos teniendo ciertas inercias que acomodamos fácilmente pues con la variable sí, que hemos hecho mal. Decía, hay un boquete de 60,000 millones de pesos, no importa, le subimos al petróleo, al tipo de cambio y le recortamos un poquito el gasto. Nosotros lo que hicimos fue, ahí donde hubo recorte en la parte de impuestos que creíamos que debíamos, de armonizar, había un pendiente muy preocupante en la parte de lo que son los salarios, la parte de las deducciones a las relaciones contractuales que tienen los trabajadores. Ahí, pues obviamente avanzamos para poder blindar a los salarios y eso generó recorte en los ingresos. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues se tendrá que recortar el gasto y que el gobierno se ajuste el cinturón. Ahora, triste sería que el déficit fiscal se vaya al gasto corriente, ¿no? No, bueno, ahí por eso pusimos una regla de balance fiscal mucho más dura, la que estaba planteando de gasto operativo. Lo que estaba planteando el Ejecutivo era un 2.5% de balance entre recorte de gasto. Nos pusimos duros en el recorte del gasto, que fue un planteamiento que hizo el PRD. Garantizamos en ese sentido, pues una regla mucho mejor. Sin embargo, existe el riesgo y habrá que hacerle un escrutinio a cómo gasta este gobierno. Ese es el gran tema. Ahora, ¿cómo queda el PRD? Parece que fue exhibido, parece que el PAN también se fue a la izquierda y dejó al PRD en el centro derecha prácticamente, una parte porque se quebró el partido. No, bueno, nosotros acordamos la forma en la que íbamos a presentar nuestros votos, lo hicimos de hecho públicos, los 21 senadores planteamos cuál iba a ser la forma en la que habíamos decidido participar en la votación. Yo no creo que el partido se haya dividido, hay visiones distintas respecto a esta reforma hacendaria, hay quienes estamos a favor, así lo manifestamos en todo momento, hay quienes no estuvieron del todo de acuerdo, no estuvieron de acuerdo, pero me parece que algo en lo que el partido dio muestra, especialmente en esta ocasión, pues es de que garantizó, pese a esas diferencias, un grupo parlamentario en unidad que está convocado pues ahora a unificarse con mucho mayor solidez frente al próximo tema, que es el de la reforma energética, y ahora no vimos a un PRD echándose diatribas y echándose, dicen en mi tierra, cacayacas, golpes al interior del grupo parlamentario. Creo que eso fue positivo y me parece, te lo debo decir con toda seriedad, que logramos, sentados en la mesa, hacerle cambios muy importantes a la iniciativa que traía el Ejecutivo Federal y creo que se logró una mejor condición que la que venía de salida. Si no nos hubiéramos sentado, pues tal vez no hubiéramos podido hacer correcciones que eran importantes para la gente. Gracias, senador, por estar aquí con nosotros. Ya habrá tiempo de platicar de reforma política, reforma energética también. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por hasta pronto.